Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este ratito de oración meditando con el Señor una de las realidades más bellas de la Iglesia, una de las realidades más profundas de la vida cristiana, que ya te comenté hace unas semanas en otra meditación, cuando te decía que hay como tres grandes virtudes que nos asemejan a Cristo, que nos hacen avanzar de una manera especial cuando estamos luchando por la santidad en medio del mundo. Y te decía que eran tres virtudes que curiosamente las tres empiezan con la letra P, como para no olvidarnos. Y la primera era la paciencia, después la pobreza y la pureza. Quería hablarte hoy especialmente de la segunda, la pobreza, el desprendimiento de los bienes del mundo, de los bienes materiales. Y es muy importante que nos convenzamos, que lo meditemos, porque Dios nos quiere santos en medio del mundo, y sabemos que el mundo nuestro, el mundo en el que vivimos, la sociedad nuestra, es materialista, es hedonista. Hay una presión muy fuerte en el ambiente que nos incita a caer en ese consumo, ¿verdad? Movido por el gusto, por la vanidad, por la comparación de unos con otros, o por el simple capricho, ¿verdad? Que se confunde el capricho con la verdadera necesidad. Hay tantos deseos que tenemos que no son necesarios. Esos son los caprichos, deseos no necesarios. A veces, pues tenemos que luchar contra nosotros mismos para no engañarnos y estar atentos porque existe esa como complicidad interior muy sutil con nosotros mismos. Y bueno, así es la vida, no debe extrañarnos, porque existe la concupiscencia de los ojos, decía San Juan, que hace atractivos los bienes materiales, lo que vemos en una vitrina, en un centro comercial, lo que vemos que se nos ofrece en una aplicación del teléfono o en una publicidad de una tienda online. Hay que estar prevenidos y debemos poner esfuerzo continuo para no quedarnos como atrapados por esos atractivos de la sociedad del consumo, poniendo la mirada una vez más en el Señor. Esa es la razón de fondo. Él, por ser Dios, que podía haber tenido tantas cosas en su vida terrena y no quiso tenerlas. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, para enseñarnos el camino de la verdadera felicidad. De hecho, el capítulo 5 de San Mateo empieza con las bienaventuranzas y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que las bienaventuranzas es un retrato del rostro de Cristo. Son las líneas con las que se dibuja el rostro de Cristo. Y bueno, la primera bienaventuranza, si te acuerdas, es bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el Señor nos está hablando de esa disposición, de esa virtud que hay que aprender en el espíritu. O sea que es una pobreza que viene de dentro, no de unas circunstancias externas, de tener más o menos cosas, sino de esa disponibilidad de ser como Cristo, de vivir desprendidos. Y San José María, que era un hombre muy santo, muy profundo y también muy práctico, nos daba como tres consejos que nos pueden servir ahorita para meditar esto y platicarlo con el Señor para ver cómo lo puedo cada uno de nosotros vivir mejor. Decía que una manifestación muy práctica de la pobreza cristiana es no tener nada como propio, no tener cosa alguna como propia. Es decir, si yo todo lo que tengo lo considero como algo para compartir con los demás.
puede ser interesante, ¿verdad? Pensar si somos capaces de compartir nuestros bienes, que no tengo nada para mí, que si es necesario puedo desprenderme de algo que consideraba mío para que use otra persona. Y claro, podemos pensar, bueno, mis zapatos pues son míos, ¿verdad? Estos no los uso yo. Pero incluso esos artículos muy personales también pueden ser para los demás. Por ejemplo, cuando los cuidamos, los tenemos limpios, los zapatos, también lo hacemos por los demás, para tener una presencia agradable, para presentarnos de una manera digna, agradable a los demás. Los estamos usando para compartir. Y no tener cosa alguna como propia quiere decir eso, saber también privarnos cuando nos damos cuenta que nos hemos dejado ir por el lugar más cómodo, por la computadora mejor, por el pan dulce más apetitoso en la cena y soy el primero que va por él, ¿no? O por mi coche que pues soy incapaz de facilitar a otra persona porque desconfío, me lo van a maltratar. O todos tenemos como esa tendencia, ¿verdad?, a abrazar las cosas y a tener muchas cosas como propias, intransferibles. Y San José María nos decía, piensa que si quieres imitar a Jesucristo, pues que no tengas cosa alguna como propia y la sepas compartir. Después decía, no tener cosa alguna superflua. ¿Cuántas necesidades, como te decía al principio, innecesarias? Es una paradoja, ¿no? ¿Cuántas necesidades que nos inventamos? No olvidemos eso, ¿no? Que el ambiente en que nos movemos, pues nos ofrecen cosas como si las necesitáramos y en el fondo no es verdad. Y algo que nos puede servir mucho es como acudir siempre a un criterio que también hablaba San José María, que nos puede orientar, que es el criterio que tiene un padre de familia numerosa y pobre. Antes de hacer un gasto, antes de plantearte un viaje, antes de pensar en ir a divertirte, piensa si ese gasto, ese ambiente, se lo podría permitir un padre de familia numerosa y pobre. Es un buen criterio, ¿verdad?, para pensar con finura interior que como cristianos debemos estar alerta y no concedernos todo lo que nos podemos permitir, porque lo superfluo puede también atrapar nuestro corazón. Decían de Sócrates que al pasearse por el mercado de Atenas veía tantas cosas que había ahí traídas de otras partes del mundo, en los mercados, telas, joyas, y se decía a sí mismo, cuántas cosas que no necesito. Se admiraba, ¿no?, pensando cuántas cosas que no necesito. Tú y yo cuando vamos así también por un centro comercial, vamos viendo las vitrinas, pensamos eso, caray, cuántas cosas se ofrecen que yo no necesito. O es al revés, ¿verdad?, que nos sentimos atraídos por todo y todo lo quisiéramos tener. Pues no podemos tolerar esa actitud. Cosas que son objetivamente lujosas, que desdicen de un cristiano, porque un cristiano está pensando también en las personas que tiene a su alrededor. Y cuando hay tantas personas que luchan cada día por sobrevivir, no podemos consentir que el corazón se nos apegue a cosas superfluas. Y recordar que no vivimos la pobreza solo con criterios económicos, solo porque cuesta menos, porque es oferta, porque es una promoción, sino por amor a Jesucristo. Y por último, no quejarse cuando nos falte lo necesario. Esos eran los 3 consejos que nos daba San José María. No tener cosa alguna como propia, no tener nada superfluo y no quejarse cuando falte lo necesario. Es lógico que si vemos la pobreza como una manera de acercarnos más al Señor, pues no nos quejaremos, al contrario, lo veremos como una gran oportunidad. No nos hará perder la alegría si un día nos quedamos sin luz, si un día pues no puedo comprarme aquello que necesito. No perderemos la alegría, el buen humor.
incluso, por ejemplo, la falta de tiempo, que es un bien terreno, pues nos lleva muchas veces a quejarnos, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para mí? Bueno, pues no quejarse. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Decía San José María, a lo largo de estos 26 años, decía en 1955, desde que había fundado el Opus Dei, en muchas ocasiones me he encontrado sin nada, en la carencia más absoluta y en la cerrazón más completa en el horizonte, para encontrar nada. Nos faltaba hasta lo más necesario, pero qué alegría, porque buscando el reino de Dios y su justicia, sabíamos que lo demás se nos daría por añadidura. Esa es la clave, ¿no? La confianza en Dios. El que es pobre sabe desprenderse porque confía en Dios. No pone su confianza en su cuenta bancaria, en las cosas que se acumulan en los closets de las familias, en las seguridades terrenas, sino que tenemos la confianza en nuestro Dios y Él no nos queda mal, Él no nos abandona. Cuando el Señor hace aquella multiplicación de los panes y los peces, la gente lo quiere hacer rey, porque ven, no sé, yo pienso que habrán pensado, aquí está la gallina de los huevos de oro, o sea, lo hacemos rey y ya tenemos todo solucionado, ¿no? Ya no tendremos que trabajar, vamos a echar de nuestra tierra a los romanos. Y Jesús es consciente de esa tendencia a poner nuestra confianza más en la despensa llena, en, sí, en la acumulación de bienes. Por eso se oculta el Señor, se oculta. Y bueno, dice, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido hasta verse saciados, y se oculta. No quiere que confiemos en esos bienes, sino en Él. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a confiar en nuestro Dios, que nos ayude a tener el corazón desprendido y así parecernos cada día más a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.